Muy a menudo me preguntan, oye, vale, eres científica, trabajas con tiburones, pero ¿y eso qué es? O sea, ¿cómo es tu trabajo? Es que no me imagino un día en tu vida. Digo, bueno, es que depende de quién lo imagine, de quién lo piense. Por ejemplo, esto es lo que se piensan mis padres que hago todos los días en mi trabajo. Ellos lo ven así. Muy diferente a cómo lo ven algunos de mis amigos, ¿no? Tengo una amiga que trabaja con tiburones y me ven así. Y la realidad, pues no es ni una ni la otra. La realidad es que estudio a los tiburones y también para poderlos ayudar mejor intento convivir, coexistir para entenderlos. Y bueno, ahí viene. Cuando pensamos en tiburones, a muchos nos viene a la mente esto. Estas imágenes con esta música, ¿no? Que está ahí, ¿verdad? Pues sí, así es, porque es lo que hemos ido recibiendo. Pero yo os quiero enseñar hoy otra película parecida, pero a la vez bastante distinta. Con la misma música que puede estar en nuestra mente, está el tiburón, está la chica también, todo parece que va a ir como va en la película. Sin embargo, pues hay un final muy diferente, como podéis ver. Es un final de paz, de relajación y de coexistencia. Y bueno, yo hoy he venido a enseñaros la otra cara de los tiburones, la sonrisa de los tiburones. Y es que, a ver, ¿quién se atreve a negarme que esto es una sonrisa? Es una sonrisa en toda regla. Lo que pasa es que no nos la enseñan. Yo hoy os la voy a enseñar. Y bueno, para que veáis que se puede coexistir con ellos de mil maneras. Aquí lo veis. Y no llevo ningún... O sea, todas las extremidades que me veis son mías. No he perdido ninguna, ni he estado cerca de ello, ni mucho menos. Yo más bien quiero que os quedéis con esta imagen, que esto es lo que yo siento cuando nado con ellos. Siento paz, siento tranquilidad y siento muchísima admiración. Admiración a un animal que lleva en este planeta 400 millones de años. Y aquí siguen, han sobrevivido a extinciones masivas, han sobrevivido a los dinosaurios. ¿Por qué? Porque son tan perfectos, la naturaleza los ha hecho tan bien que han podido con todo. Han podido hasta ahora, porque por primera vez parece que hay una cosa con la que no pueden, y es nosotros. Estamos acabando con algunas especies de tiburón. Han llegado a decaer algunas especies hasta en un 99%. Esto que veis aquí son tiburones, sí, pero son sus aletas. El problema de esto es la sobrepesca de los tiburones y muy en concreto hay mucha demanda de aleta de tiburón en el mercado asiático por la famosa sopa de aleta de tiburón, que ni siquiera aporta un sabor, solo aporta una textura gelatinosa a esa sopa que se sirve en eventos tan señalados, en bodas, en eventos importantes en según qué zonas de Asia. Y bueno, esto que veis aquí, que cuesta un poco de ver, pero ya os lo digo, son tiburones pequeñitos. ¿Y por qué tantos tiburones? Bueno, estos son los tiburones que mueren cada hora por nuestra culpa. ¿Cuántas personas creéis que mueren, que mata un tiburón cada hora? O más bien, cada día o incluso cada año. ¿Qué diríais? Bueno, estas son las personas que mueren al año por ataque de tiburón. Es incluso algunos años menos de 10. Estadísticamente eso es un número súper bajo. Y os lo voy a demostrar con algunos ejemplos. Es muchísimo más peligroso hacerse un selfie que nadar con un tiburón. No, sí. ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser? Pues la gente se hace selfies en un acantilado, cruzando la calle, conduciendo. Eso es peligrosísimo. Nadar con un tiburón no lo es tanto. Es más, esta es mi favorita, mi comparación favorita. ¿Sabéis las máquinas de refrescos? Que tú metes tu euro... Bueno, ahora ya no es un euro, será más seguramente, pero metes y te cae el refresco, si tienes suerte, porque hay veces que no te cae, ¿no? Y no me vais a negar que más de uno no habéis dado una patadita o pegado un meneíto a la máquina para que salga, ¿no? Bueno, pues hay gente que cuando hace esto, se le cae la máquina encima, la aplasta, lo mata. ¿Qué tan probable es que pase esto? Bueno, pues no sé, pero más probable que te muerda un tiburón, para que veáis. Y bueno, con esto os dejo muy tranquilos, pero hay gente que me dice, oye, yo es que la verdad el mar, no sé, es muy ajeno a mí, vivo muy lejos y
¿A mí qué me importa que los tiburones sobrevivan o no? Bueno, pues es algo que a todos nos debería importar, porque el tiburón, al ser un depredador, está en la cima de las cadenas tróficas y regula el equilibrio de todo el ecosistema marino. De manera que si yo quito a los tiburones del ecosistema, lo que va a pasar es que sus presas van a crecer más. Va a haber más que a su vez van a estar depredando más. Y todo esto desencadena como un efecto dominó que al final conlleva un ecosistema con el equilibrio roto y un mar totalmente distinto a como lo conocemos ahora. Y dentro de estas cadenas tróficas no todo es tan sencillo como este esquema que os he enseñado. Pasan cosas extrañas, como por ejemplo que el tiburón más grande del mundo, y no solo eso, el pez más grande del mundo, el tiburón ballena, se alimenta de casi lo más pequeño que hay en el océano, que es el plancton. Y llega a alcanzar este tamaño porque filtra cantidades enormes de plancton. O, por ejemplo, el tiburón blanco. ¿Qué depredador va a tener un tiburón blanco? ¿Alguien sabe algún depredador del tiburón blanco? El hombre sí, el hombre es el peor, desde luego. Y las orcas. A nivel de la naturaleza, las orcas son de los pocos depredadores del tiburón blanco, pero no sé si veis que este tiene aquí una marquita extraña, como un agujerito. Pues bien, hay otro tiburón muy pequeño, que apenas alcanza los 40 centímetros, que depreda al tiburón blanco. No lo mata, pero se come un trocito. Vive durante el día en las profundidades y por la noche se aprovecha que no le ven y ¡pum!, agarra trocitos de grandes depredadores. Así que en las cadenas tróficas suceden cosas extrañas que a veces no esperamos. Y bueno, hablando un poco más en general del océano, del planeta, vivimos en un planeta que le hemos llamado Tierra. Pero yo no estoy muy segura de este nombre, la verdad, porque no sé si sabéis que este planeta Tierra es un 70% de agua. Es más, yo sé que hoy ya os hemos puesto a respirar y a hacer cosas muy raras, pero vamos a hacerlo una vez más porque es un ejercicio que me lo hicieron a mí y me encantó y lo quiero compartir con vosotros. Vamos a respirar todos juntos, inhalamos, exhalamos y lo vamos a hacer otra vez. Qué bien, ¿no? Qué gusto. Bueno, pues de estas dos respiraciones, una nos la ha regalado el mar. El océano nos da el 50% del oxígeno que respiramos. Y esto está en el olvido. Se habla mucho de los importantísimos bosques del Amazonas, que lo son muy importantes, pero el océano también es muy importante. Entonces, ¿no deberíamos más bien cambiarle el nombre y llamarle planeta agua? Yo creo que sí. Y volviendo a los tiburones, hay 500 especies conocidas de tiburones en el mundo, que cada vez se van descubriendo más. Y unas 600 especies de rayas, que me diréis, ¿qué pintan las rayas? Bueno, las rayas están muy emparentadas con los tiburones, son la misma familia de peces cartilaginosos. No tienen hueso, sino que tienen cartílago. Y estos depredadores tan perfectos que os estoy contando, entonces, ¿por qué son tan débiles? ¿Por qué son tan vulnerables a nuestros actos? Pues bien, los tiburones tienen una madurez sexual muy tardía. En el caso del tiburón blanco, las hembras tienen que llegar a medir 4,5 metros, los machos 3,5 metros para empezar a ser sexualmente maduros. ¿A qué edad creéis que consiguen esto? ¿Qué diríais? ¿1 año, 5, 10? Bueno, alrededor de 20 o hasta 30 años para que un tiburón blanco pueda empezar a generar descendencia. Tienen que sobrevivir todo ese tiempo y se lo ponemos muy difícil. Además, cuando tienen crías tienen muy poquitas, tienen periodos de gestación muy largos. En conclusión, cuesta mucho regenerar las poblaciones de tiburón. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué los tiburones tardan tanto en reproducirse? Pues un poco por lo mismo que hemos dicho antes, pero al revés. Si tuviéramos el mar lleno de tiburones, se lo comerían todo y también desestructurarían ese equilibrio del ecosistema. Entonces, la madre naturaleza los puso ahí en su justa medida, pero no tuvo en cuenta el desastre que íbamos a hacer nosotros con ellos. Y bueno, nosotros tenemos 5 sentidos que compartimos con ellos. El oído. Ellos pueden detectar sonidos de muy baja frecuencia que nosotros somos incapaces de escuchar. El olfato, súper potente también. Un tiburón puede detectar una presa a kilómetros de distancia.
El gusto. Tienen también papilas gustativas y diferencian entre lo que les gusta y lo que no. Y aquí entra mucho también el tema de los ataques tan improbables, pero que a veces suceden. Pero si os fijáis, un tiburón muerde a una persona, pero generalmente ya no vuelve a morder, porque detecta que ese sabor no está en su menú. Es una buena noticia. Y la vista, que siempre se ha dicho que es un poco el punto débil del tiburón, no es del todo cierto, tienen una buena vista. Lo que sí que es cierto es que parece ser que es más eficiente a corta distancia, porque tienen tantas otras maneras de detectar a las presas que la vista es un poco lo último que utilizan como para apuntar y llevarse a la presa. Y bueno, aquí vienen los superpoderes que ya nos gustaría tener, pero que de momento solo tienen ellos. Electrorecepción. Estos puntitos que veis aquí que le he pintado, en verdad los tienen, si os acercáis, son las ámpulas de Lorenzini. Con esto un tiburón puede percibir campos eléctricos, campos magnéticos, detectar incluso los latidos de corazón de un pez cansado y elegir que se va a comer a ese porque es el que está más cansado, el más débil. Y en este sentido el tiburón es como un doctor, porque siempre intentan comerse al más débil, de manera que impiden la transmisión de algunas enfermedades. Y la línea lateral, esta zona muscular del tiburón que es como un sensor de movimiento, les da orientación, evita colisiones. Increíble, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos en la ciencia con tiburones? Se pueden hacer muchas cosas, se pueden fotoidentificar a los tiburones para controlar las poblaciones, ver cuántos machos, cuántas hembras. Se pueden marcar para saber por dónde se mueven, dónde tienen a sus crías y poder proteger las zonas adecuadamente. Y se pueden sacar biopsias, como en las personas, muestras de tejido para estudios genéticos o, en mi caso, lo hice para estudios de contaminantes. Cuando marcamos un tiburón, con marcaje acústico en este caso, colocamos estos receptores debajo del agua, marcamos a los tiburones como con un pendiente. Y cada vez que un tiburón pasa cerca de uno de estos receptores, el receptor lo detecta y nosotros luego nos descargamos todo en nuestros ordenadores. Y sabemos por dónde se han movido los tiburones. ¿Todo esto para qué sirve? Pues este concretamente fue mi primer estudio con tiburones y contribuyó a la creación en este área tan impresionante, en este explosión de vida de sitio, que es el archipiélago de Revillagigedo, se nombró Patrimonio Mundial de la UNESCO. Eso es el máximo grado de protección, con lo cual todos estos estudios al final dan unos frutos de este tipo. Y bueno, hablando de la contaminación, seguro que habéis oído hablar muchísimo a día de hoy del plástico, de que este se hace pequeñito y se convierte en microplástico, pero ¿y si os digo que el microplástico en sí no es el único problema? Porque por su forma es como un imán de contaminantes, transporta contaminantes. Contaminantes como, por ejemplo, pesticidas, como el DDT, que es un contaminante que hace más de 50 años que no usamos, está prohibido y aún así es tan persistente que sigue en los océanos, en los tejidos. Todo esto se va a la cadena trófica hasta los depredadores tope, incluidos nosotros cuando los consumimos. ¿Cómo sacamos estas muestras para encontrar estos contaminantes en los tiburones? Pues como una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí veis cómo atraemos al tiburón con pescado y cuando está cerca le clavamos esta punta especial que retiene un trocito de tejido. Es parecido a como lo hacemos con las personas. En la base, muy bien. Y eso nos lo llevamos al laboratorio, lo analizamos y encontramos que incluso los tiburones de esta remota isla mexicana, la isla de Guadalupe, están contaminados por pesticidas como el DDT, que ya no utilizamos, y otros pesticidas y PCBs también, que son químicos industriales que se utilizan para una gran variedad de cosas. Con todo esto, a mí me gusta lanzar el mensaje de, bueno, si no dejamos de consumir tiburón o productos que contengan cartílago de tiburón por ellos, por los tiburones, hagámoslo por nosotros mismos, porque cuando lo consumimos, estamos consumiendo todos estos contaminantes. Y ahora pensaréis, sí, pero en China, yo no. Bueno, a ver quién no ha comido alguna vez cazón en adobo, porque igual no lo sabéis, pero el cazón es un tiburón y probablemente tenga contaminantes también. Hagamos una prueba. Una persona de unos 60 kilos, como por ejemplo yo, lo típico que dicen, un día al año no hace daño. Digo, ¿qué pasa si un día digo, por un día me voy a comer en México unos tacos de tiburón, de uno de los que yo estudié?
pues solo por ese día ya estaríamos rebasando el límite que las autoridades establecen para el consumo humano de este pesticida, el DDT, para que veáis hasta qué punto puede ser peligroso. Y bueno, con todo esto os quiero invitar a que difundáis, a que vosotros mismos no consumáis tiburón, a que lo difundáis y a que también os quedéis con la sonrisa del tiburón, con esta otra cara y con esta paz que se puede llegar a sentir nadando entre tiburones.